Marcos es una revista de historia y cultura publicada por el Taller de Investigaciones Históricas y el Museo de Arqueología y Antropología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Este es el 6º número de esta revista y tiene artículos muy interesantes y muy completos de contenido histórico. Juan San Martín es uno de los editores de esta revista y nos va a contar un poco más acerca de esto. Cuéntame un poco qué cosas podemos encontrar en este número, qué nuevos artículos. Bueno, en este número 6º de Tiempos encontramos artículos de interés, ¿no? Por ejemplo, tenemos estudios sobre la Guerra del Pacífico, hechos por historiadores especialistas en ese tema, como Emilio Rosario, José Chaupis. José Chaupis, por ejemplo, nos habla la versión chilena de la Guerra del Pacífico en base a la historiografía de Gonzalo Bulnes, ¿no? Un historiador chileno. Y Emilio Rosario también nos habla un aspecto de la guerra que no es tan conocido, pero que es importante, ¿no? Cuando los chilenos invaden Lima y los políticos tienen que trasladarse a Arequipa, ¿no? Y se reúne un parlamento provisionalmente allí y bueno, él le pone al artículo de investigación el parlamento cautivo, ¿no? Un parlamento que estaba en la clandestinidad tratando de organizar la defensa del Perú. ¿Cada cuánto aparece? ¿Qué periodicidad tiene esta publicación? Bueno, tiene una periodicidad anual, es invalorable el apoyo de la Universidad de San Marcos, del Museo de Arqueología y Antropología de la Universidad, que nos permite hacer la parte técnica de la revista, ¿no? ¿Qué personas, aparte de los que les gusta o estudian la historia, pueden estar interesadas en una consulta de este tipo? Es susceptible de ser leída por todos, ¿no? Nosotros la difundimos en librerías, en bibliotecas, en instituciones como universidades y centros culturales, ¿no? Entonces, no solamente es una revista para que la lean especialistas o historiadores, sino también público en general, alumnos de la universidad, vecinos de barrios de Lima que quieren conocer más de su ciudad, ¿no? Hay muy buenos artículos sobre historia local también. Entonces es importante en ese aspecto la revista. ¿Está cada número de esta revista dedicado a un tema en especial? En realidad encontramos temas diversos de la historia peruana, ¿no? En este número, por ejemplo, tenemos estudios sobre la Guerra del Pacífico, como había mencionado antes. También hay un estudio muy interesante sobre la imagen de los incas vista por los franceses, un tema de la ilustración del siglo XVIII. También hay temas de cine documental, temas netamente de la historia de Perú, como por ejemplo el proyecto de Simón Bolívar, ¿no? Que quería constituir una república en base a un proyecto personal dictatorial. También hay un interesante artículo sobre Bernardo Monteagudo, un prócer de la independencia de Perú. Entonces tenemos una variedad de temas relacionados a la historia peruana. Una importante fuente de consulta, Tiempos, una revista de historia y cultura del Taller de Investigaciones Históricas y el Museo de Arqueología y Antropología de la Universidad Nacional de San Marcos. Gracias. Trabajos de historia, religión, cultura y política en el Perú, siglos XVII al siglo XX. Es una publicación del Fondo Editorial de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y los editores son Dino León Fernández, Alex Loaiza Pérez y Marcos Garfias Dávila. Esta es una recopilación de artículos aparecidos en las tesis de licenciatura de estos historiadores y de otros más, y es una muy buena fuente de consulta. Dino León Fernández y Alex Loaiza Pérez, dos de los editores de este libro, nos cuentan un poco más de qué se trata todo esto. El objetivo del libro es mostrar qué es lo que se produce en la Universidad de San Marcos, en historia. ¿Qué diferencias hay respecto a otras generaciones de historiadores, ¿no? Pablo Macera, Manuel Burga, ¿no? Lo interesante es que a partir del mediados de los 90 hay una relativa gran producción de tesis, de investigaciones en la Universidad de San Marcos. Después de
la década de los 80, que fue una década muy frustrante en términos de producción por los problemas que sabemos que atravesó la Universidad Peruana. Lo que pretende el libro es mostrar que a pesar de las dificultades, como mencioné, han tenido una activa labor publicando revistas. Bueno, lo que llama la atención de estas tesis, que en total desde el 96 hasta, por ejemplo, este año, 2011, hay alrededor de 38 tesis. Una cifra que, como digo, es importante porque en los 80 no se produjo ninguna. Del 80 al 95 no hay tesis. Entonces, eso es algo positivo. Sin embargo, si uno hace estadísticas y ve cuántos alumnos ingresan en la universidad, en promedio yo creo que son 60. Entonces, claro, tiene 60 alumnos que ingresan anualmente y vamos, desde el 90 hasta ahora solo hay 38, es muy poco, ¿no? Y eso tiene que ver claramente con un modelo de la crisis de la universidad, ¿no? Un modelo de universidad que ya no investiga, ¿no? Sino que prepara docentes. ¿Cuáles son las diferencias entre historiadores de tu generación y generaciones anteriores? ¿De qué tema se habla ahora? En la generación de los 70s y 80s había un interés por la historia social, la historia económica, ¿sí? Y del virreinato, básicamente. Los temas que más interesan son la política, fines del XIX y sobre todo del siglo XX, ¿no? Entonces, tenemos tesis sobre educación, ¿no? Y vinculada a temas ideológicos, prensa en la Corte de Cádiz, prensa limeña a fines del siglo XIX, cuestiones de patrimonio cultural, hay una tesis sobre ley de construcción vial. Y hay tesis ya casi de fines del siglo XX, hay dos tesis sobre el Sendero Luminoso. Esos temas son de mayor interés. En el libro podemos encontrar artículos, por ejemplo, de cuestiones de colonia, virreinato, cuestión de religión. Por ejemplo, hay un artículo sobre la doctrina de Villa de Cañete, que hay un poco ve sobre lo que son visitas pastorales, disipación de idolatrías, una especie de control social por parte de la iglesia. Control social y control mental también, ¿no? También hay un artículo, por ejemplo, de Freddy Cabanillas, que es una tesis sobre la iglesia de Huaro. Esta iglesia pues queda más o menos al sur del Cusco. Es una iglesia muy interesante que cuando uno ingresa pareciera pues que fuera una iglesia que está hecho para el demonio, porque tú encuentras en los murales en torno al demonio, al infierno, la muerte. Entonces él no solamente se ha atrevido a describir eso, sino también ha tratado de explicar a qué se debe eso. Y eso utilizaron esos murales una forma pues para evangelizar a los indígenas, ¿no? Me decía Alex que todavía hay mucho material por trabajar y por publicar. ¿Están pensando sacar una segunda edición de esto? ¿Están trabajando en eso? ¿Se viene pronto? Porque ahora hay una tesis que hace una semana publicaron de un joven llamado Jorge Américo Mendoza, que es sobre el amor en la colonia. Los trabajos de investigación de los sanmarquinos están yéndose por todos lados, ¿no? Trabajos de historia, religión, cultura y política en el Perú siglos XVII al XX de Dino León Fernández, Alex Loaiza Pérez y Marcos García. Es una publicación del Fondo Editorial de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Gracias. Eso ha sido todo en este programa. No olviden que si quieren hacernos alguna pregunta, alguna sugerencia o enviarnos algún libro, alguna publicación para que hablemos de ella, pueden hacerlo a nuestro correo electrónico, que es sucedioenelperú@tvperú.gov.pe, o buscarnos en Facebook como Sucedió en el Perú. Nos vemos en la próxima.